Buenas a todos, bienvenidos a este comentario doctrinal de Ven Sígueme, a este primer encuentro. Este será uno de los primeros 3 encuentros previos a lo que va a ser la semana actual de Ven Sígueme. En este primer encuentro hablaremos sobre la creación y la caída. Luego en el segundo encuentro hablaremos sobre Noé, Enoc, Noé y Abraham. Y en el tercer encuentro hablaremos sobre Jacob y José. Entiendo que tanto en el segundo encuentro con el diluvio y el convenio abrámico, y también en el tercer encuentro con las 12 tribus, pueden ser un poco más extensos, y de hecho estos 3 primeros videos serán quizás más extensos de lo que se gustaría. Sin embargo, se requiere a consecuencia que el detalle de la descripción y de los comentarios que se van a dar son requeridos. Dicho esto, antes de comenzar, quiero hacerlo con 2 acepciones. La primera, en la descripción del video se va a dejar un enlace a un canal de WhatsApp. Allí que es justamente con el nombre del canal de Narrador Sud. Allí cualquier persona que desea va a poder acceder al PDF con todas las citas que se declaran en los videos, porque en este caso, por ejemplo, son muchas. En segundo aspecto, y no menos importante por eso, durante el proceso del comentario no se van a leer escrituras. Imaginemos que si llegamos a leer escrituras en cada escritura y hacemos un comentario sobre cada escritura, el video podría llegar a ser infinito. Entonces, lo que se va a hacer por un bloque de escrituras. Vamos a hablar de un bloque de escrituras, se va a hablar del tema específico y vamos a hacer un comentario al respecto. Entonces, habiendo dicho eso, bienvenidos a este primer encuentro de un comentario doctrinal de Ven Sígueme. Entonces, para comenzar, vamos a hablar al respecto de la medida de tiempo que llevó a cabo el Señor para realizar la creación. Tanto en Moisés como en Abraham se utilizan 2 medidas diferentes. Moisés utiliza días, Abraham utiliza tiempos. Al respecto de esto, el presidente Russell M. Nelson declaró lo siguiente: la creación física fue llevada a cabo en periodos ordenados de tiempo. En Génesis y en Moisés esos periodos se llaman días, pero en el libro de Mormón cada periodo se denomina tiempo. Ya sea llamado día, tiempo o era, cada fase fue un periodo entre 2 acontecimientos identificables. Una división en la eternidad. Entonces, vemos que independientemente de que se haya dicho o escrito día o tiempo, o incluso el presidente Nelson declara era, es un momento identificable en lo que antes no había y ahora hay. En este caso, él lo declara como un momento identificable, algo divisible de la eternidad, un punto divisible en la eternidad. Eso es lo que es la creación. No importa si no se sabe la forma de contabilidad del tiempo de Dios, sino que es un tiempo específico, una división de la eternidad. Aquí en este primer día, Dios separa la luz de las tinieblas. Hay 2 particulares en este día. En primera instancia es justamente esta luz. ¿De qué tipo de luz se habla? A consecuencia de que tenemos que pensar que no puede ser la luz del sol, porque la luz del sol fue creada sino hasta el día 4. Y también, ¿cómo es que llevó a cabo la creación del Señor? Es interesante un comentario doctrinal que declara Valeta en referencia a José Smith, que él dice: según Abraham 4.1, aprendemos que en el principio ellos, es decir, los dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. ¿De qué organizaron y formaron la tierra? El profeta José Smith enseñó: los doctores dicen que Dios creó la tierra de la nada. Vara, crear, significa organizar. Dios tenía materiales para organizar el mundo. Los eruditos que predican la salvación dicen que Dios creó los cielos y la tierra de la nada, y la razón es que son ignorantes. Yo sé más que todo el mundo junto, y si el Espíritu Santo en mí comprende más que todo el mundo, me asociaré con ello. ¿Qué significa vara? Significa organizar, igual que organizarías un barco.
Dios mismo tenía materiales con los cuales organizar el mundo. Entonces, vemos en esta parte de que Dios tenía materiales para organizar el mundo, no necesariamente para crearlo desde la nada, sino para organizar los materiales que ya estaban. De hecho, por eso es que el primer día comienza a organizar la luz de las tinieblas. Y ahí justamente hablamos de esto. ¿A qué clase de luz se refiere esta parte? ¿Qué clase de luz es la que separa de las tinieblas? En un comentario doctrinal del doctor Rasmussen, él dice algo muy interesante al respecto. Él dice lo siguiente: una sola palabra en hebreo, traducida por la expresión inglesa hágase, expresa la voluntad de Dios de que la emanación divina de luz fuese aplicada directamente sobre la Tierra en formación. La luz que bañaba el planeta incipiente probablemente no era la del Sol, sino más bien el poder vivificador llamado la luz de Cristo. Esta luz procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio, y es el poder mediante el cual fueron hechos los cielos y la tierra. Entonces vemos que esta primera luz que separa de las tinieblas del Señor es la luz de Cristo. Y es muy interesante que la tierra misma, como creación suya, también deba y tenga que tener la luz de Cristo. Ahora pasamos al segundo día. En este segundo día, el Señor separa las aguas de la tierra de las aguas en el cielo de la tierra. Es interesante notar estas dos diferencias. ¿A qué clase de agua se refiere? ¿Cuál es el agua de la tierra y cuál es el agua de los cielos? En un comentario del doctor Valeta, él declara lo siguiente: ¿cuáles son las aguas sobre el firmamento? Las aguas sobre el firmamento son una referencia a las nubes y a las aguas que existen en la atmósfera sobre la Tierra. La palabra expansión, que se encuentra en Abraham, describe mejor la atmósfera de la Tierra en la cual la humedad, las aguas de arriba, está suspendida en forma de nubes y humedad para caer como lluvia y rocío. Aquí vemos esta primera parte, que es la oportunidad de separar las aguas para que tenga la oportunidad la tierra de llover. Sin embargo, y reiteramos en este comentario del Dr. Rasmussen, que como ya hemos dicho en el prólogo de estos videos, que es el miembro de la iglesia más erudito en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, él dice algo que me parece por demás interesante. Él dice lo siguiente: expansión se usa aquí para traducir raquilla, que significa extensión o espacio. Esta expansión es todo o cualquier parte del espacio, desde la superficie de la Tierra hacia afuera. Esta expansión incluye la atmósfera en la que vuelan las aves y en la que flotan las nubes como agua sobre la Tierra, así como todo el espacio del universo astral más allá. Nuestra atmósfera incluye vapor de agua y nubes que flotan a poca distancia sobre la Tierra, pero en partes de la superficie terrestre se encuentra el agua líquida del océano, ríos, lagos y mares. Así, la atmósfera permite una división de las aguas de arriba, en el aire, de las aguas de abajo, sobre la superficie. El maravilloso ciclo de evaporación-condensación de agua trae rocío y lluvia a la Tierra, haciendo posible la vida en lo que de otro modo sería un planeta desolado. Entonces vemos justamente de esta forma, me parece que es maravillosa, que el Señor lo que hace es separa las aguas que están no tan solo en la tierra, son también en el espacio también hay agua, entonces lo que hace es separar esas aguas. Cuando hablemos en el segundo encuentro de Noé, vamos a ver la implicancia que tiene esto sobre las aguas del espacio. Habiendo dicho esto, también veremos durante el transcurso de la creación la lógica perfecta que utilizó Dios como creador para llevar a cabo la tierra. No es que Él hizo algo al azar, Él llevó la creación de la tierra de una forma perfecta. En el tercer día vemos que Dios lo que hace es aparecer la tierra seca y que crezcan las plantas. Quiero hacer dos connotaciones al respecto. La primera, que Dios hace aparecer la tierra. Es evidente que al separar las aguas solamente
hizo eso, separar las aguas. Él no es que separó las aguas también sobre la tierra. Él separó las aguas del cielo, como ya hemos visto, de las que iban a estar en la tierra. Ahora, en el tercer día, Él lo que hace crecer o hace aparecer la tierra seca y no menos importante, hace que crezcan las plantas. Esto nos da a entender de que Él no aceleró ningún proceso creativo. Y vamos a ver un comentario doctrinal al respecto del Dr. Valeta que me parece maravilloso. Un segundo proyecto en el tercer día fue la creación de variedad de vida vegetal, cada una con el poder de reproducirse según su especie o género. Los versículos correspondientes en el relato de Abraham, 4 del 11 al 13, afirman que los creadores organizaron la tierra en este periodo creativo, o la prepararon para producir hierba, plantas y árboles a partir de sus semillas, pero el establecimiento de la vida vegetal en la tierra ocurrió más tarde. Esto nos da a entender que justamente durante este segundo proceso creativo del tercer día, Dios plantó la tierra. Seguramente lo hará hecho con semillas y demás. ¿Por qué decimos esto? Esto lo dice y lo declara el profeta Joseph Smith y también el apóstol Bruce R. McConkie. Ellos dicen lo siguiente. ¿Por qué el texto enfatiza según su especie? El profeta José Smith declaró, es un decreto del Señor que todo árbol, fruto o hierba que dé semilla produzca según su especie y no pueda producir ninguna otra ley o principio. El presidente McConkie declara, nos estableció la posibilidad de que una especie cambiara a otra. Entonces, vemos que en este segundo proceso creativo del tercer día, Dios lo que hace es plantar la tierra con semillas con la orden explícita de que cada una dé según su especie. Hoy en día podemos pensar, bueno, hay muchas frutas, verduras transgénicas. Sí, es verdad, o sea, hay tomates más grandes, tomates más chicos, zapallos de la misma forma, más grandes, más chicos, pero la semilla de zapallo sigue dando zapallo y la semilla de tomate sigue dando tomate. No existe la posibilidad, como lo dice el apóstol McConkie, de que una especie cambie a otra. Ahora llegamos al cuarto día. Este cuarto día que hablamos al principio es el día en el que Dios coloca el sol, la luna y las estrellas. En un comentario doctrinal de el presidente Russell M. Nelson, él dice lo siguiente al respecto. El presidente Russell M. Nelson explicó, las lumbreras en la expansión de los cielos fueron organizadas para que hubiera estaciones y otros medios para medir el tiempo. Durante este periodo, el Sol, la Luna, las estrellas y la Tierra fueron colocados en la relación adecuada unos con otros. El Sol, con sus vastas reservas de hidrógeno, habría de servir como un horno gigantesco para proporcionar luz y calor a la Tierra y a la vida sobre ella. Aquí vemos la primera acepción, la palabra colocar. Claramente Dios no creó el sol, la luna y las estrellas. Él colocó el sol, la luna y las estrellas en un lugar específico para la tierra. Y ahora vamos a ver un comentario del doctor Rasmussen, que me parece uno de los más increíbles durante este encuentro doctrinal. Él dice lo siguiente. En el cuarto día de la creación, los dioses organizaron las lumbreras en la expansión del cielo, evidentemente colocando la Tierra en una relación orbital con nuestro Sol para permitir la transmisión de una porción adecuada de luz a través del espacio y la atmósfera hacia la superficie terrestre, a fin de que la vida pudiera prosperar aquí. La rotación de la Tierra sobre su eje proporcionaría los periodos alternos de luz y oscuridad que llamamos días y noches. La luz de las estrellas y de la luna iluminaría la noche y la luna, en su propia órbita alrededor de la Tierra, marcaría las secuencias estacionales. El viaje orbital de la Tierra alrededor del Sol, con su eje en un ángulo óptimo respecto a su plano orbital, proporcionaría las estaciones de crecimiento anuales y promovería el movimiento del aire esencial cargado de humedad. Aunque en la traducción parecería que el Sol, la Luna y las estrellas fueron creados y puestos en los cielos después de que la Tierra fue creada, el hebreo puede entenderse de otra forma. Puso, traduce aquí el hebreo Nathan,
pero su significado básico es dio o proveyó. Nathan se traduce en la Biblia cientos de veces con ese significado. Por lo tanto, el sol, la luna y las estrellas fueron provistos como fuentes de luz para esta tierra. Las estrellas y el sol podrían haber estado asociados con los mundos sin número, creados anteriormente por Dios por medio de su Hijo. Muchos mundos habían sido creados, muchos habían dejado de ser y muchos permanecen ahora. Vemos entonces aquí algo increíble. Vemos que lo que hizo Dios fue poner la Tierra en su órbita alrededor del Sol, para que ésta comience a tener los periodos de luz y noche, o sea, día y noche. Esto ayudaría a algunas cuestiones pertenecientes a la prosperidad de la Tierra. Sabemos que con la luz o con el sol se puede llover, porque lo que hace la evaporación y demás del agua es el sol. También al llover podrían crecer las plantas, y no tan solo eso, sino que también la fotosíntesis. Ahora el sol iba a poder ayudar a hacer que las plantas tengan la fotosíntesis. Entonces, este proceso creativo de Dios que llevó a cabo es tan lógico y maravilloso que cualquier persona se podría llegar a sorprender. Y no tan solo eso, sino que lo que Dios hizo no fue crear el sol para esta tierra, sino que Él puso la tierra en su órbita para que el sol haga su trabajo alrededor de esta, e incluso la luna, para llevar a cabo los procesos. Sabemos que las semillas tienen un tiempo específico para ser plantadas. Entonces justamente lo que iba a hacer la luna era medir estos tiempos para que estas plantas que fueron plantadas puedan crecer estacionalmente. En el quinto día, Dios crea los animales. Pero es interesante notar algo. Dios no es que crea todos los animales el quinto día. A veces pensamos que el quinto día Dios creó los animales y no está así. Dios crea dos especies de animales. La primera, los del agua, los de los mares, y la segunda, las aves del cielo. En un comentario doctrinal al respecto, justamente del apóstol McConkie, él declara lo siguiente. ¿Qué sucede en el quinto día de la creación? Hay una explosión de vida. Dios ordena a las aguas que se llenen de seres vivientes. Se les dio el mandato: fructificad y multiplicaos y llenad el agua en los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Este mandato, al igual que un decreto similar dado al hombre y aplicable a toda la vida animal, no podía cumplirlo entonces, pero pronto serían capaces de hacerlo. Anexada a este mandato de multiplicarse estaba la restricción enviada del cielo de que la criatura en las aguas solo podían producir según su especie, y que toda ave alada solo podía producir según su especie. Entonces vemos que en este quinto día lo que el Señor hace es crea los animales del agua y los animales del cielo, y con el mandato explícito de que cada uno lo haga según su especie. Y esto lo veremos y lo hemos visto ya en todas las creaciones de Dios. Cada quien puede dar según su especie. Llegamos al sexto día. El sexto día es el día en el cual el Señor mismo hace al hombre. Sin embargo, también no solamente hace el hombre, ahora es cuando hace lo que es la vida terrestre. También crea los animales de la tierra. Con respecto a los animales de la tierra, hace una acepción el Señor. Utiliza dos palabras diferentes. Utiliza la palabra ganado y utiliza también bestias del campo. ¿Existe una diferencia al respecto en esto? En un comentario doctrinal del Dr. Rasmussen dice lo siguiente. ¿Por qué los ganados son distintos de las bestias de la tierra? En el sexto periodo creativo vinieron los ganados. Es una palabra inglesa usada para traducir un término hebreo que se emplea a menudo para animales herbívoros y domesticados, en contraste con las bestias o los animales carnívoros y salvajes. Abraham 4:22 añade que los dioses vieron que las criaturas de la tierra obedecerían, lo cual parece incluir lo que llamaríamos instinto en los animales, su conocimiento innato y capacidad de hacer aquello que les permite prosperar y sobrevivir.
Aquí vemos entonces la acepción que el Señor hace la acepción de ganado, que eran los animales que podrían ser domesticables, y luego hace las bestias del campo, estos animales que iban a ser salvajes. Y a su vez, y me parece sumamente significativo, que lo que declara Abraham, que estos animales obedecerían. Aquí hablan justamente de el instinto animal, esto que les permitiría justamente sobrevivir en la tierra. Ahora bien, después de hacer esta acepción y estos animales, tanto del ganado como las bestias del campo, el Señor decide hacer el hombre y la mujer. Es interesante notar algo. El apóstol Bruce R. McConkie declara en el 4.º capítulo de El Mesías Prometido, un video que también está en el canal, él declara que cuando se tuvo que hacer al hombre, no se le delegó esta responsabilidad al Señor Jesucristo, sino que Él mismo tomó la responsabilidad e Él hizo al hombre, Él hizo a sus hijos, Dios mismo lo hizo. Dicho esto, no vamos a hablar a imagen y semejanza de quién fue hecho, ya que me parece que eso es algo que ya se ha hablado en muchísimas ocasiones en la iglesia, y sin embargo en el PDF que dejo al final del video, en este link, pueden acceder y ahí está la cita de José Smith al respecto. Lo que quiero declarar es justamente lo que sucede. Él hace al hombre y le da algo en particular al hombre. El doctor Ludlow al respecto dice lo siguiente: el sacerdocio fue dado primero a Adán. Él recibió la primera presidencia y tuvo llaves de ella de generación en generación. La obtuvo en la creación, antes de que el mundo fuera formado. Como se ve en Génesis, se le dio dominio sobre toda criatura viviente. Él es Miguel el Arcángel, de quien se habla en las Escrituras. El sacerdocio es un principio eterno y existió con Dios desde la eternidad y existirá hasta la eternidad, sin principios de días ni fin de años. Las llaves tienen que ser traídas de los cielos cada vez que se envía el Evangelio, cuando se revelan desde el cielo o por autoridad de Adán. El sacerdocio es sempiterno. Este es un tema muy interesante y también fundamental, el sacerdocio. Como vemos, Adán tenía el sacerdocio. ¿Y por qué esta necesidad de tener? ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿por qué hablamos del sacerdocio en la creación? No tan solo porque la tierra fue creada por medio de él, sino también porque Adán requería el sacerdocio. ¿Para qué? Para que suceda lo que luego iba a suceder. En un comentario final del Dr. Valeta, él cita al presidente Kimball. Él declara lo siguiente: el Señor reúne a Adán y a Eva, su primer varón y primera mujer en esta tierra, y realizó una ceremonia de matrimonio santa para hacerlos marido y mujer. Apenas realizó la ceremonia, les dijo: multiplicaos y henchid la tierra. Aquí vemos la primera cuestión de que Dios hizo al hombre y la mujer y luego los casó. Con respecto a esto, el apóstol Todd Christofferson declaró lo siguiente: el papel del matrimonio y la familia no descansan en la ciencia social, sino en la verdad de que son creación de Dios. Fue Él quien en el principio creó a Adán y a Eva a su imagen, varón y hembra, y los unió como esposo y esposa para llegar a ser una sola carne y multiplicarse y henchir la tierra. Cada individuo lleva imagen divina, pero es en la unión matrimonial del varón y la mujer como uno donde alcanzamos quizás el significado más completo de haber sido hechos a imagen de Dios, varón y hembra. Aquí vemos que el Señor previamente, o en el jardín de Edén, casó a Adán y Eva y les dio el mandato de tener hijos. Ahora bien, ¿por qué previamente hablamos del sacerdocio? En un discurso del apóstol McConkie, que se llama justamente La doctrina del sacerdocio, él declara lo siguiente: esta doctrina dice que entramos en un orden del sacerdocio llamado el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio y también el orden patriarcal, según el cual podemos crear
nuestras propias unidades familiares eternas, organizadas de acuerdo con el modelo de la familia de Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí vemos algo muy interesante. Justamente, un orden del sacerdocio es el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Entonces, para que Adán se case con Eva, él previamente tenía que haber entrado en este orden del sacerdocio, tenía que haber tenido el sacerdocio. Entonces, en este orden, Dios dio el sacerdocio a Adán, luego los casó por tiempo y eternidad y les mandó a multiplicarse y henchir la tierra. Ahora bien, vemos que en el séptimo día Dios se decide descansar y santifica el séptimo día. Ahora bien, ¿por qué Él decide santificar el séptimo día? En un comentario doctrinal del Dr. Valeta, él citando al presidente Kimball, declara lo siguiente: el profeta Moisés descendió del tembloroso y humante monte Sinaí y llevó a los hijos de Israel, que vagaban por el desierto, los 10 mandamientos. Este no fue el origen de estas leyes específicas, pues Adán y su posteridad conocían el Evangelio y habían sido mandados a vivir conforme a él. Esta experiencia extraordinaria no fue ni el principio ni el fin. Las leyes de Dios eran premortales, formaban parte de la prueba para los mortales de la cual se habló en el concilio de los cielos. La ley del día de reposo, como otras leyes, antecede de la vida terrenal y ha sido reiterada a través de la dispensación hasta la plenitud de los tiempos. Esta ley distinguía a los antiguos israelitas de los pueblos paganos. Entonces vemos algo muy interesante. La ley de santificar el día de reposo no es una ley terrenal, es una ley celestial. Es por eso que Dios mandó a santificar el día de reposo, porque es una ley que Él mismo vive y es una ley que antecede, es preexistente a la vida terrenal. Otra pregunta que nos puede surgir es: ¿dónde estaba el jardín de Edén? ¿Dónde estaba ubicado realmente el jardín de Edén? Al respecto de esto, en Doctrina de Salvación, el presidente Smith declara lo siguiente: de acuerdo con las revelaciones dadas al profeta José Smith, enseñamos que el jardín de Edén se hallaba en el continente americano, ubicado donde será edificada la ciudad de Sión o la Nueva Jerusalén. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, finalmente habitaron un lugar llamado Adán on Diamant, situado en lo que hoy es el condado de Davis, Missouri. Estamos comprometidos con el hecho de que Adán habitó este continente americano. Entonces vemos que hay un lugar específico donde está o donde estuvo el jardín de Edén. Y de hecho, ¿dónde está? Es en Davis, Missouri. Esto es una revelación dada por el presidente José Smith en su momento y que está escrita en Doctrina de Salvación del presidente también Smith. Otra pregunta que nos puede surgir es: ¿por qué Dios plantaría un árbol del cual no se podía comer? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo de que Dios plante un árbol del cual mande al hombre y a la mujer a no comer de él? En un comentario doctrinal del Dr. Valeta dice algo muy interesante. Él dice: como resulta evidente, nuestro Padre toma muy en serio el albedrío. Tan en serio que, en ciertos aspectos y en muchas circunstancias, nuestro albedrío puede incluso prevalecer sobre su voluntad. Él se preocupa lo suficiente por nosotros como para darnos una prueba real, un verdadero estado probatorio en el cual podamos tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces vemos algo interesante al respecto. Vemos que Dios mismo toma muy en serio nuestro albedrío y Él decide otorgarnos y darnos la oportunidad de elegir. Es esencial de su plan de salvación y de hecho sabemos que en la preexistencia hasta hubo una guerra por ese motivo. Entonces es esencial para Dios respetar nuestra voluntad, aun cuando nuestra voluntad prevalezca sobre la suya. Quiero hacer un comentario acerca de esta frase utilizada por la Biblia que declara ayuda idónea, que a Adán se le dio una ayuda idónea para él. Con respecto a esto, el doctor Valeta cita
en su libro de un comentario doctrinal del Antiguo Testamento a Dumbledore. Él dice lo siguiente al respecto. J.R. Dumbledore aporta la siguiente observación adicional acerca de una ayuda idónea. No se trata de una sola palabra, sino de dos. La primera es el sustantivo y la segunda el adjetivo calificativo, sobre el cual recae el énfasis principal. El hombre puede tener muchas ayudas. La creación vegetal y animal podía contribuir a su bienestar y comodidad, pero aunque estas son ayudas, no son idóneas, es decir, adecuadas para él. Solo una criatura semejante a él puede ser una compañera apropiada, y así es formada la mujer. Entonces aquí vemos que al crear la mujer y darle una ayuda idónea, no fue una ayuda más como puede haber sido la ayuda vegetal o la ayuda animal, no, fue una ayuda apropiada para él. La mujer es una ayuda apropiada para el hombre. Es por eso que Dios la creó y la llamó una ayuda idónea. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la caída. No vamos a adentrarnos en cómo fueron tentados y quién comió. No vamos a adentrarnos en eso, sino en lo que produjo la caída. ¿Qué efecto tenía que tener la caída? Primeramente, corporal. Al respecto de esto, el presidente Russell M. Nelson señaló lo siguiente. La creación de Adán y Eva fue una creación paradisíaca, lo cual requería un cambio significativo antes de que pudieran cumplir con el mandato de tener hijos. La caída de Adán y Eva constituyó la creación mortal y produjo los cambios necesarios en sus cuerpos, incluyendo la circulación de la sangre y otras modificaciones. Ahora podían tener hijos. Ellos y su posteridad también quedaron sujetos a las lesiones, la enfermedad y la muerte, y un Creador amoroso los bendijo con poder sanador, mediante el cual la vida y la función de estos preciosos cuerpos físicos podían ser preservadas. Entonces aquí vemos, en primera instancia, de que tendría que haber una modificación física para que esto suceda, porque estaban en un estado paradisíaco. Entonces, este cambio tiene que ver principalmente con la sangre. Y esto tiene mucho sentido. Cuando vemos que Jesucristo resucita, Él mismo declara que un espíritu no tiene cuerpo y huesos como veis que yo tengo. Él no declara sangre. ¿Por qué no declara sangre? Porque Él era un cuerpo resucitado. Él no podía morir. Entonces vemos que lo que nos permite morir es la sangre. Y también, en este caso, para nosotros hoy en día, es lo que también nos permite tener hijos. Entonces, vemos que estas cuestiones de esta modificación corporal tienen mucho que ver con la sangre. A esto se le suma un comentario del apóstol McConkie que declara lo siguiente. El relato habla en un sentido figurado. Lo que quiere decir con participar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es que nuestros primeros padres cumplieron con las leyes implicadas para que sus cuerpos pasaran de un estado de inmortalidad paradisíaca a un estado de mortalidad natural. Entonces vemos que este comer fruto es algo figurado, algo simbólico, pero que no hay dudas de que hicieron algo para que pasen de un estado paradisíaco a un estado de mortalidad natural, en el cual implicaba que la sangre comience a irrigar por nuestro cuerpo. Otra de las preguntas que nos puede surgir al leer el relato de la creación y de la caída es justamente por qué Dios hizo estas preguntas a Adán y Eva si él conocía las respuestas. ¿Cuál era el motivo? En un comentario, el apóstol Holland, él dijo lo siguiente. Es evidente que las preguntas en los versículos 9 y 13 son por causa de los hijos, dando a Adán y Eva la responsabilidad de responder con sinceridad. Aquí vemos algo interesante. El Señor le da la oportunidad a Adán y Eva de responder con sinceridad. No voy a hacer muchos comentarios personales durante este proceso, pero quiero hacer algo al respecto. Hace muchos años, mientras que estaba en la misión, mi presidente de misión me preguntó justamente acerca de esto. ¿Qué significaba la responsabilidad? Yo con mis 20 años le dije más o menos lo que yo creía que significaba la responsabilidad
Y él me comentó algo muy interesante. Él me dijo, Elder Calveiro, la responsabilidad es una palabra compuesta, que me gusta pensar que significa habilidad para responder. Y siempre me llamó poderosamente la atención eso y me ha acompañado durante el resto de mi vida. Esta habilidad para cuando tomamos responsabilidad, tenemos que tener que ser hábiles para responder y tenemos que estar dispuestos a responder. Entonces, justamente lo que Dios hizo es darle la oportunidad a Adán y Eva de que ellos tengan la oportunidad de responder por eso. Sin embargo, el apóstol Bernard, al respecto también hace una acotación. Él dice lo siguiente: considera la pregunta que el Padre Celestial hizo a Adán y Eva en el jardín de Edén. ¿Dónde estás tú? Evidentemente, el Padre sabía dónde se encontraba Adán. ¿Por qué aún así hizo la pregunta? ¿Por qué? Un padre sabio y amoroso permitió que su hijo actuara en el proceso de aprendizaje y no simplemente que fuera pasivo. No hubo un discurso unilateral a un hijo desobediente, como quizás muchos de nosotros estaremos inclinados a dar. Más bien, el padre ayudó a Adán, como aprendiz, a actuar como agente y ejercer apropiadamente su albedrío. Entonces aquí vemos que el padre, pese a que sabía las respuestas, le da la oportunidad a Adán de que él pueda ejercer su albedrío y responder, como dice el presidente Holland, con sinceridad. ¿Qué es la simiente de la mujer? ¿A qué nos referimos con la simiente de la mujer? Aquí vamos a ver algo que dijo el apóstol Talmash al respecto, que es algo muy significativo y muy interesante. ¿A qué se refiere con la simiente de la mujer? Él dice lo siguiente al respecto. En la promesa dada por Dios después de la caída, que aunque el diablo tendría poder para herir el talón de la prosperidad de Adán, por medio de la simiente de la mujer vendría el poder para herir la cabeza del adversario. Es significativo que esta seguridad de victoria final debía realizarse por medio de la descendencia de la mujer. La promesa no fue hecha específicamente al hombre, ni a la pareja. El único caso de descendencia proveniente de una mujer sin padre mortal es el nacimiento de Jesucristo, quien fue el hijo terrenal de una madre mortal, engendrado por un padre inmortal. Entonces, vemos que ¿a qué se refiere con esto de la simiente de la mujer? Se refiere a eso, de que es una promesa específicamente para la mujer, no para la pareja, no para el hombre, es específicamente para la mujer y que tenía que ver con justamente que sin ayuda de un hombre de la tierra, la mujer iba a dar a luz al hombre o al ser, al Dios que iba a ayudar a que nosotros podamos algún día morar nuevamente con Dios y Él iba a llevar a cabo la expiación para que nos podamos arrepentir de nuestros pecados. Otra de las tantas preguntas que nos pueden surgir es justamente esa. ¿Qué significa que Dios iba a multiplicar el dolor de Eva? El teólogo Hugh Nibley es uno de los teólogos más importantes a nivel general en la iglesia. Él dice algo al respecto que me parece interesante. Tenemos que ver de que cuando él va a declarar estas palabras, él lo hace en la traducción del hebreo. Era una de las personas que más sabía de hebreo y egipcio en la iglesia. Entonces él va a hablar de la palabra en hebreo. Seguramente cuando la leamos nosotros en español o incluso en inglés, vamos a ver que dice otra cosa. Pero porque él declara que en hebreo dice esa misma palabra. Él dice lo siguiente: la clave está en la palabra para dolor, atzab, que significa trabajar, esforzarse, sudar, hacer algo muy difícil. Multiplicar no significa añadir, sino repetir una y otra vez. Tanto la concepción como el parto de Eva serían múltiples. Tendría muchos hijos. Luego el Señor dice a Adán: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La misma palabra se usa en ambos casos. El significado fundamental es trabajar arduamente. No significa lamentarse, sino tener una vida difícil. Entonces, cuando vemos que le dice que iba a tener dolor, iba a multiplicar, y el dolor no habla solamente de, en realidad no es que
más allá de que la mujer tiene mucho dolor cuando va a parir un hijo. No lo sé por mí, sino porque participé en los nacimientos de mi hijo y he visto a mi esposa sufriendo. No va solamente por eso, sino porque el- la multiplicación es que iba a dar muchos hijos y este dolor se basa en que iba a tener una vida difícil, que lo mismo se traduce para para Adán. Adán le dice, tú también vas a tener una vida difícil al momento que vas a tener que trabajar para obtener tus alimentos. Ahora hay una frase en la Biblia bastante interesante que en esta época la tierra quizás tiene mayor vigor, que dice, se enseñoreará de ti. Esta frase, si bien creemos que la Biblia es verdadera, está traducida correctamente, también tenemos que entender que lo que significa. El presidente Kimball al respecto declaró lo siguiente: la palabra enseñorear da una impresión equivocada. Yo preferiría usar la palabra presidir, porque eso es lo que él hace. Un esposo justo preside sobre su esposa y su familia. Entonces, vemos algo interesante aquí. La palabra enseñorear podría ser también presidir, o él prefiere utilizar esta palabra, presidir, porque eso es lo que hace un hombre justo, preside sobre su esposa y sus hijos. Ahora, hay algo interesante, yo me voy a adentrar quizás en algo que creo que vale la pena hacerlo. Presidir no significa mandar. O sea, a veces podemos tener la concepción de que no, él manda. No, él no manda, él preside sobre su casa. Esto es como un obispo. Y la presidencia, quiero decirlo así, el obispo, cuando tiene que tener una revelación, Dios le va a dar la revelación al obispo. Pero en realidad no es que Dios le va a dar la revelación al obispo, le va a hacer llegar la revelación al obispo. El obispo, la revelación le puede llegar por medio de sus consejeros, por su secretario, por su esposa, por sus hijos, por alguien de la calle. De igual forma pasa con el esposo o el hombre de la casa, que tiene el sacerdocio y es digno. La revelación va a llegar a él. No significa que él va a tener toda revelación y todo mandato, no, la revelación va a llegar a él. Puede ser por medio de su esposa, puede ser por medio de un líder de la iglesia, puede ser por sus hijos, puede ser de múltiples, los canales de revelación pueden ser múltiples. Ahora, la revelación va a llegar al que preside en ese lugar. En este caso, como sabemos que el sacerdocio es patriarcal, quien preside en su casa es el hombre quien tiene el sacerdocio. Pero esto no significa que mande, sino que la revelación el Señor se la va a hacer llegar a él. Para terminar con esta clase de hoy, vamos a hablar acerca de las túnicas, estas túnicas de pieles que les da el Señor una vez que Adán y Eva decidieron comer del fruto y ser expulsados del jardín de Edén. Estas túnicas, si bien muchos de nosotros ya sabemos qué significan, en un comentario al respecto, en un libro que se llama 400 preguntas y respuestas del Antiguo Testamento, también de Deseret Book, de la editorial de la Iglesia, dice lo siguiente: la palabra hebrea para desnudez es erwosh, que significa impureza o vergüenza. Para cubrir la desnudez de Adán y Eva, el Señor hizo vestiduras de pieles o ropas sagradas. Según Job Hopkins, el simbolismo de las túnicas de pieles muestra la disposición de Dios para proteger a Adán y a Eva. Aquí lo que vemos es justamente la disposición que tiene Dios de ayudarnos. Lo que significa esta palabra, desnudez, vergüenza, esta disposición de Dios de ayudar a nosotros a que podamos progresar y dejemos de sentir las cosas que podemos sentir que no son correctas. Y en segundo aspecto, y no menos importante, en un comentario muy pequeño del doctor Valeta citando al doctor Draper, él dice lo siguiente: este pasaje ilustra que la muerte ya operaba en el reino animal, pues las pieles probablemente provenían de animales. Entonces, vemos que ya no tan solo ya había muerte animal, sino que el Señor utilizó estas túnicas de animales que habían fallecido para hacerle a Adán y Eva sus túnicas de piel. Sin embargo, reitero, en un comentario doctrinal también, citando al doctor Reed, el doctor Valeta, dice lo siguiente:
Lent Hadley Reed explicó: su primera reacción fue cubrirse y esconderse. El padre comprendió su temor de comparecer ante él, y en misericordia les proveyó una vestidura. Presumiblemente, tales pieles no podían obtenerse sin el sacrificio de un animal. ¿Era esta vestidura un símbolo de Cristo? Porque mediante el sacrificio de Cristo, nuestros pecados pueden ser cubiertos si nos arrepentimos. Visto de esta manera, el simbolismo de las túnicas de pieles enseña acerca de Cristo y nos prepara espiritualmente para que algún día podamos nuevamente presentarnos ante la presencia de Dios sin vergüenza. Qué maravilloso este comentario. Nos ayuda a entender de que este cubrir de vergüenza que Dios nos otorga con estas túnicas es justamente, o podría ser, algo relacionado a Jesucristo. Y como dijo el apóstol McConkie, todo tiene que ver con Jesucristo. Este evangelio de Jesucristo, y todo se relaciona y todo lleva a Jesucristo mismo. Y justamente estas túnicas son las que nos ayudarían a, por medio de Jesucristo, presentarnos ante Dios sin vergüenza. Durante este comentario doctrinal de la caída y la creación, o de la creación y la caída, hemos aprendido acerca del proceso creativo de Dios, cómo es que Dios puso en órbita la Tierra, en qué días hizo cada cosa y demás. También hemos visto el proceso que se llevó a cabo en la caída, qué pasó en nuestros cuerpos, y para finalizar, qué significan estas túnicas de pieles. Muchas gracias por haber estado aquí y los espero en el próximo video de un comentario doctrinal de Ben Sígueme.